A todos, les doy la bienvenida. Vamos a iniciar hoy acá en lo que es este programa es un seminario, un programa de especialización en dirección técnica de obras. Y sobre ello, quien les saluda es el ingeniero Fritz Torres Vega. Cuento con más de 20 años de experiencia en gestión, gerenciamiento de proyectos, oficinas técnicas, control de proyectos, planificación, ejecución de proyectos civiles de infraestructura, movimiento de tierras, puentes, viales, minería mediana y gran envergadura. Consultor externo senior, gerente de desarrollo de negocios, líder de gestión de oficinas técnicas, de proyectos, administración de contratos, control de proyectos, producción y construcción. También señor de control de proyectos, costos, claims en empresas como SNC Laval, Linwood, Andes, Applus, para clientes como Minsur, Chinalco, Solgas, Ministerio de Transportes, Cerro Verde, Antamina. También subgerente de Freeman Asociados, docente universitario de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Fui docente en la UPN, en Capeco, en años anteriores, ¿no? Magíster en Administración de Empresas, en MBA en Centrum Católica, miembro honorable del grupo Alfa Beta Gamma Sigma del MBA Internacional, maestría en Liderazgo Internacional en EADA, diplomado en Gerencia de Proyectos. Bueno, ahí dejo mis teléfonos, seguramente para alguno que desee más adelante interactuar. Entonces, hoy en nuestro programa de especialización de dirección técnica, de obras para residentes y supervisores, vamos a mencionar algunos aspectos relevantes, dentro de ellos lo que es el liderazgo, la planificación y control técnico económico. Este seminario está dirigido, bueno, a los ingenieros, gerentes de proyectos, supervisores, que buscan siempre mejorar la estrategia de sus proyectos constructivos en general, ¿no? ¿Por qué fallan los proyectos de construcción? A ver, pensemos un poco ahí y dentro de lo que son los proyectos, podemos decir que pueden fallar, vamos a poner por estas cinco principales causas que están en el Pareto de la gran mayoría de proyectos. Es decir, está circundante a lo que los proyectos seguramente han identificado como parte de las causas de fracaso y por eso es fundamental implementar ciertas mejores prácticas en la gestión de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, la mala planificación. Dentro de la mala planificación, seguramente hay una falta metodológica en su estructura o en la visión de largo plazo como empresa, como profesionales dentro de ese tipo de organización, ¿no? Eh, Asimismo, ¿no? También la mala comunicación. Y en la mala comunicación se relaciona la información fragmentada que suele haber entre los equipos de trabajo o los stakeholders relacionados en las empresas. Muchas veces el gerente dice una cosa, el jefe está en otra línea, el cliente en otra línea. Hay una fragmentación clara. Asimismo, un problema relacionado a la gestión contractual, donde la gestión contractual hay un inadecuado manejo de contratos y de la documentación como tal, ¿no? No todos los profesionales tienen conocimiento, tienen una madurez en lo que se relaciona el ámbito contractual. Más bien ahí se presenta una serie de problemas que están ligados a lo que es la gestión de contratos, ¿no? Ahí es un tema que tenemos que reforzar. Em, Por otro lado, sobre el control de costos, nosotros tenemos eh, que hay poco seguimiento, no hay un tema riguroso en la organización que permita tener, digamos, como un brazo derecho la gestión de costos y es probablemente uno de los motivos por los que también falla, ¿no? Y finalmente, no menos importante y quizá uno de los grandes problemas de este siglo XXI en los proyectos, lo que se relaciona con la falta de liderazgo. La falta de liderazgo porque las diversas organizaciones, empresas,
carecen de profesionales competentes, profesionales pues que tengan una cultura, un posicionamiento sobre la dirección técnica y estratégica y sobre todo con una claridad del horizonte de lo que se desea ejecutar en los proyectos, ¿no? Entonces, de lo que hemos comentado, ¿por qué fallan los proyectos? Vamos a profundizar un poco más en lo que es la mala planificación. Muchos saben ahí, una mala planificación termina siendo un error carísimo, ¿no? Eh, en los que hacemos el look ahead, los PPCs semanalmente y salta un elemento repetitivo en las estadísticas. Y suelen ustedes plantear mala planificación, error de planificación. Y cuando miramos termina siendo una desviación del 30-40% del presupuesto, porque empezamos a improvisar, empezamos a generar improvisaciones desde la ingeniería, desde la construcción, desde la procura, y todo eso nos termina generando impactos luego. En estos temas, obviamente el sobrecosto va a desbordarse, no va a haber un control, los desperdicios, las horas extras, las horas máquinas sin control, los retrasos, las fechas de entrega que se incumplen, se interrumpen sistemáticamente. Hoy falló frente uno, frente 2, frente 3. Los trabajadores no suelen llevar un control. Hay mucha permisibilidad en la obra, los reclamos contractuales, no existe una trazabilidad, la rentabilidad se va perdiendo. Finalmente, la causa que está de todo ello detrás, la mala planificación. Un dato contundente, hoy por hoy en los proyectos, en los megaproyectos, los sobrecostos suelen llegar siempre a un 98% de los proyectos con problemas de sobrecostos. Es decir, casi todos los proyectos siempre terminan con sobrecostos, según fuentes del PMI y de McKinsey, ¿no? También hay un 77% de proyectos que presentan retrasos. Es bastante importante. Y hay un 30% de proyectos que tienen un CAPEX desperdiciado. Y esto porque no han tenido una buena planificación. Finalmente, todas sus holguras, sus buffers, terminan siendo presupuestos desgastados, ¿no? Y eso genera impactos, ¿no? Y acá hay un gran mito, ¿no? Un gran mito de los proyectos. Yo luego puedo decir tres niveles. Planificar es diseñar de cómo se va a construir una obra. ¿Será eso realmente planificar? Planificar es hacer un cronograma. Planificar es llenar un MC Project, un Primavera. Planificar es cumplir con una licitación de acuerdo al cronograma. ¿Qué es planificar? En realidad, planificar, como lo dice abajo, es pensar, diseñar cómo voy a ejecutar esa obra, ese proyecto en particular. Y debemos llegar a ese nivel de planificación en una organización. En un proyecto, una pirámide de fracaso probable que ustedes seguramente han pasado, han entendido, es probablemente en un primer nivel que hay muchos problemas en la construcción. Y tantos problemas que para nosotros el no anticiparnos puede generar muchos riesgos que se están materializando y es por ello que nosotros debemos ir un poco más atrás, seguramente porque ha habido ingenierías deficientes, porque ha habido planificaciones súper débiles y recuerden que la planificación es lo primero que se hace. De pronto hay un presupuesto mal estructurado. La planificación, que es un tema que nos interesa, está cruzado ahí dentro de la pirámide, dentro de una de las bases o pilares de fracaso probable en un proyecto. Es decir, si uno no quisiera llegar a un fracaso, pues solucionemos el tema de la planificación. Los proyectos, cuando inician, muchas veces inician con ingeniería incompletas, supuestos irreales, seguramente las exclusiones, omisiones, asunciones declaradas en la licitación son temas que no hemos sabido decantar responsabilidades hacia el cliente o materializar las responsabilidades que nos han dejado el cliente en costo o en plazo para el proyecto. Los cronogramas que hemos ofertado seguramente son irreales, es cualquier tema,
un saludo a la bandera en frente a lo que se está trabajando. Los presupuestos son muy optimistas. Finalmente, eso da que los problemas están presentes desde el primer día de ejecución. ¿Qué errores contamos en una planificación? Normalmente no contamos como una ingeniería. Muchos de los proyectos, yo recuerdo, ejecutando más del 70% del proyecto y todavía la ingeniería no está definida. Otros casos, ya por cerrar el proyecto y todavía no hay ingeniería definida. Entonces hay inconsistencia en los planos, faltan estudios geotécnicos de cimentación, interferencias que no han sido detectadas en el expediente. Todos no serán ajenos a eso que se menciona. Otro tema es planificación, no validar el rendimiento real. Una cosa es el rendimiento que oferté. El rendimiento que ofertamos nos ha permitido ganar la licitación, pero detrás de ese rendimiento que han ofertado, ustedes tienen la labor y la misión de identificar sus rendimientos reales en función a las cuadrillas, al personal que tengan y obviamente a las condiciones de sitio. Esa identificación es fundamental. Muchos esperamos recién identificarlos cuando ya vienen los claims, cuando ya vienen los reclamos hacia un cliente. Fatal error. Nosotros tenemos que de arranque identificar cuáles son las diferencias entre un rendimiento, que es el real, versus el que está dentro del presupuesto. No identificamos restricciones. En un inicio, los proyectos no se cuentan los permisos, los accesos, los climas, las interferencias, la logística. No las gestionamos, están ahí presentes. No se integra una logística, la planificación está hecha a veces desde la oficina, no hay una participación de los profesionales y hay una división porque no está integrada la logística a tu proyecto. No se analiza la constructabilidad. Saco un plano, me toca ir a construir y el plano no se dio cuenta que es inviable su construcción. Muchas veces columnas, escaleras, paredes, dinteles, tabiquerías, no son viables. Y la pregunta entonces, ¿por qué ocurre ello? Porque no hay la compatibilización. No existe el responsable que compatibilice, no existe el responsable que integre la ingeniería con la construcción. Errores muy usuales y son clásicos dentro de una planificación de un proyecto. Los cronogramas suelen tener sus trucos, trampas, a veces decimos, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente el cronograma lo han hecho en la oficina. Muy pocos, antes de hacer un cronograma, han visitado la obra, han visitado al fabricante, han visitado los equipos. La mayoría hace el cronograma desde oficina. No validamos los rendimientos. Creemos ser los sabelotodos. Grosso error, porque no valido los rendimientos. No soy humano para hacer la consulta a mi capataz, al supervisor, al subcontratista. No valido rendimiento. No analizo el proceso constructivo, no hay un análisis detrás. Grosso error. De frente me voy al software y no analizo problema. No identifico las restricciones, no leo, no identifico, no analizo, no hago el recorrido de campo para ver que realmente esté liberado, que exista todo. Grosso error. Entonces, la realidad constructiva, los equipos probablemente están parados esperando en la obra. Probablemente en la hora te faltan los materiales, no se ha hecho el pedido a tiempo, el personal está improductivo, no hay una cultura organizacional que los apriete, hay muchos cambios constantes en la organización. Eso todos lo sabemos, es parte de la trampa de un cronograma y ahí necesitamos darle un doble check, porque si no damos el doble check terminamos siendo personal muy ajeno. Entonces, el cronograma, un ejemplo, dice 10 días de excavación, pero en la realidad no hay accesos, no hay equipos, hay problemas geotécnicos. Finalmente, ¿eso qué conlleva? Como decíamos, la trampa del cronograma, que se trata de 30 días. No son 10 días. 10 días está en el papel, pero en la realidad hay muchas restricciones preliminares que se tienen que abordar para recién llegar a la ejecución del proceso, ¿no? El efecto dominó.
aquellos que están ya años sabemos esto, ¿no? El causa-efecto, decimos nosotros, el efecto dominó. Hay mala planificación, va a haber retrasos. Hay retrasos, hay sobrecostos. Hay sobrecostos, habrá ampliaciones de plazo, habrá disputas contractuales. Es un efecto dominó. Uno está ligado a otro. Inicia y probablemente llegues a disputas. En muchos proyectos, los costos de la mala planificación suelen llegar a veces hasta el 30-15% de variación de tu proyecto. En costos indirectos, improductividades, penalidades, reclamos que pueden acumularse en tu proyecto. ¿Qué paradoja tenemos nosotros en los proyectos? Finalmente que las empresas que están llevando las ingenierías, eh, la planificación no las realizan no más de 2 semanas antes de una licitación. ¿Por qué? Porque de pronto hay mucho proyecto, pero poco tiempo para poder identificar un riesgo prudente, las restricciones, la validación con tu equipo de expertos. Entonces, estamos llevando los proyectos muy tibios, evaluaciones muy rápidas, fast track. Eso no es lo correcto. Y es la paradoja porque todos pasamos por ello. ¿Qué diferencia puede haber entre un éxito y un fracaso de un proyecto? Un proyecto en crisis tendrá retrasos, sobrecostos, conflictos e improductividades. Todo ello lo conocemos. Un proyecto exitoso, ¿qué se diferencia? Personas que cumplimos el plazo, controlamos el costo, hay una coordinación efectiva. Entonces, los proyectos no fracasan en una obra, fracasan en una planificación. Un mal plan ejecutado perfectamente sigue siendo un mal resultado de tu proyecto. Entonces, ahí podemos tener un punto de equilibrio. En la gestión contractual de un proyecto en construcción, ¿por qué fallan los proyectos? Cuando el contrato se convierte en un problema, en un lugar de herramienta, en lugar de ser una herramienta estratégica en tus proyectos, se puede decir que ahí tenemos una realidad oculta, ¿no? Hay retrasos críticos, hay retrasos crónicos, hay reclamos constantes, hay sobrecostos masivos, hay conflictos empresariales. Y la verdadera pregunta que ustedes pueden tener es, ¿se ha gestionado correctamente el contrato desde el inicio? Muchas veces subestimamos, el cliente nos da un contrato, te dice, revísalo. Ni lo miras, pasa el tiempo, lo firmas y lo das. Llega la ejecución y dices, pero ¿por qué no revisé esta cláusula? Esta cláusula me está perjudicando. Claro, porque ya entraste en un retraso crónico. El proyecto está mucho más allá que los plazos que han pactado. No nos hemos dado cuenta de la estructura contractual. Las disputas contractuales pueden generar tensión con las partes entre un cliente y el contratista. Hay desviaciones presupuestales que impactarán en la rentabilidad de tu proyecto. Hay ruptura de relaciones comerciales. Probablemente ya no se hablen tan bien entre tú y el cliente. Empezó a haber fricción. Y esa es la realidad oculta de la administración contractual. Aunque no lo crean, el gran problema que más del 70% de las disputas contractuales se originan ¿por qué? Por una mala interpretación del contrato por tu equipo, por una deficiente administración contractual durante la ejecución, por una comunicación contractual inadecuada entre las partes. ¿Cuántos de ustedes realmente saben hacer correctamente una carta? ¿Cuántos de ustedes realmente han leído el contrato de su proyecto? ¿Cuántos de ustedes han sabido notificar los impactos a su cliente de una manera oportuna? Entonces, el contrato se firma, probablemente se archiva, pero nadie lo vuelve a revisar. Ahí está, escondido en el expediente, en la gaveta del residente, del gerente, pero nadie lo está revisando. Es un contrato muerto. Necesitamos revisar el contrato. La obra se gestiona. Sin el contrato, fatal. ¿Qué errores están ocurriendo y son comunes y pueden destruir tu proyecto? Ya lo hemos dicho. No conocer tu contrato. El residente, el jefe de obra, el supervisor, el ingeniero de terreno, no han leído el contrato. Toman decisiones por la experiencia, pero no por el contrato. La experiencia es una cosa, pero el contrato es lo particular. El contrato nos rige frente a un cliente. El contrato es la nueva regla de juego en el proyecto que estás enrumbado. Si tú no lees tu contrato, probablemente ya estás cometiendo errores. Cambios sin control, modificaciones, trabajos adicionales, cambios de diseños ejecutados sin formalización contractual.
Alcance mal definido, hay ambigüedades. Muchos proyectos tienen ambigüedades, las van a tener. Hay responsabilidades difusas, actividades que no son consideradas, difusiones permanentes sin soluciones. Gestión deficiente de adicionales, trabajos ejecutados sin órdenes de cambio. Muchos caemos en lo verbal. No, ya el cliente me dijo que me va a pagar. Algún día me pagará. Se retira el cliente, cambiaron de posición. ¿Quién te va a pagar? No hay ningún documento que te ampare que lo que te han dicho es un reconocimiento contractual. Porque estamos cayendo en lo verbal. No hay valorización, no hay aprobación, no hay trabajo pagado. Porque no está escrito. Mala gestión de plazos. Los retrasos no se están registrando. Los eventos no se están notificando. Las ampliaciones están mal sustentadas. La pérdida del derecho porque no podemos reclamar. Se nos ha ido la oportunidad. Nuevamente ocurre el efecto dominó, sí, en el ámbito contractual. Un conflicto inicial en un desacuerdo, sea en costo en plazo, probablemente eso decantará en un reclamo formal. Si la documentación eh, existe una diferencia contractual, podría llevarnos a un arbitraje, un litigio, a un proceso legal con sobrecostos y tiempos prolongados. ¿Y por qué no decir que a veces una pérdida de la relación y una ruptura definitivamente al aspecto comercial con tu cliente? Y miren dónde empezó esto, en un conflicto inicial por un desacuerdo, un alcance, por no saber interpretar y entender lo que es tu contrato. ¿Qué rol nosotros manejamos en las disputas? Bueno, acá tenemos que tener mucho cuidado con el costo real. En el impacto de un proyecto, nosotros tenemos que saber, antes de reclamarle a un cliente, cuál es mi costo real. Esos retrasos me están paralizando la obra. ¿Cuál es el costo legal frente a un cliente? Puedo que esté pidiendo costos excesivos. Finalmente eso a mí no me van a ayudar en nada. Me van a complicar. Hay una paralización total de proyectos, hay una pérdida de la reputación en el sector, las empresas se dedican meses y meses a negociar contratos y luego probablemente esto nos pueda complicar durante la ejecución de una obra. ¿Qué opina de ello? Vamos por ahí con Angie. Buenas noches, Angie que está conectada. Buenas noches, ¿Qué ingeniero. tal? Adelante. Eh, bueno, realmente sí estoy de acuerdo con que todos esos problemas ocasionan lo que es la paralización del proyecto, ya que no hay una buena comunicación entre todas las partes y sí se tendría que tener más sigilo en ese aspecto, ¿no? De que exista una planificación previa para poder llevar a cabo un proyecto y no haya esos retrasos a la hora de que se ejecute el proyecto y no genere estas pérdidas. Perfecto. Es cierto lo que nos comentas, Angie. Qué bien que lo estás mencionando y esa es la parte de la madurez que necesitamos de los profesionales porque es una de las cosas que muy poco los profesionales lo toman en consideración o maduran ese lado eh, pensante que debemos llevar los profesionales y ahí está el peligro, ¿no? Fernando Chaca, buenas noches, Fernando. Fernando, buenas noches. Ok, creo que no tiene audio. Vamos con Heiner Gaspar. Heiner, buenas noches. Heiner Gaspar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes audio? Buenas noches. Sí, Ya. Adelante, Fernando. ¿Qué opinas de la importancia del rol contractual en lo que son los proyectos? Y como profesional, obviamente, ¿no? sí, sí, ingeniero. Justo todos los aspectos que usted acaba de mencionarnos son muy importantes, ¿no? Que a veces nosotros como profesionales a veces evitamos, ¿no? O sea, no cumplimos con esos factores, sobre todo a veces como vamos, en los contratiempos que a veces. Entonces, esos son muy buenas lo que nos tenemos siempre que tener en cuenta, profesionales, para evitar todos esos problemas que a lo largo plazo nos complica, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno lo que nos está haciendo usted la referencia en el tema de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Ok, vamos avanzando entonces. Entonces, redondeando, la gestión contractual.
desde la vista de nosotros como profesionales. Una buena gestión contractual va a transformar los proyectos, sí, y nos puede ayudar a lograr que sean exitosos. El control desde el alcance, la definición clara de las partidas, las responsabilidades, el control de los cambios, la formalización de modificaciones y adicionales, la gestión documental, el registro completo de los actos y comunicaciones, la gestión de riesgos, la identificación y mitigación de contingencias, el seguimiento de obligaciones, el cumplimiento de compromisos contractuales. Esto es súper importante. Entonces, nosotros tenemos aquí ciertas gestiones que debemos llevar para desarrollar lo que es nuestro cumplimiento de obligaciones como profesionales en cara a lo que nos compete en nuestros proyectos y en nuestra empresa. ¿Ok? Jainer, no hay problema. Gracias por la comunicación. Perfecto. Y como prevención, siempre es bueno mencionar que la mejor estrategia siempre va a ser un equipo integrado. Un equipo integrado desde la ingeniería, la construcción, el control de costos, la gestión contractual. Pues ellos tienen que entender, conocer que todo esto es viable. Las herramientas claves a través de la matriz de obligación contractual, el registro de los cambios, las modificaciones, el control de correspondencias, los sistemas de gestión de reclamos. Finalmente, todo esto nos va a ayudar a que la mejor estrategia contractual no buscar resolver disputas, sino más bien nuestro enfoque va a ser prevenirlo. Un proyecto exitoso se garantiza por tener una gestión técnica buena y una gestión contractual buena. Si nosotros tenemos esos dos aspectos bien desarrollados como manera preventiva, no dudo que nuestros proyectos se convertirán en un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué mensaje debemos llevar en el ámbito contractual? Los proyectos no fracasan por un contrato, estimados colegas. Fracasan por no saber gestionarlo correctamente. Muchas veces renegamos, el contrato tiene el problema, el contrato es el problema. No, señores, el contrato no es el problema. Un contrato mal gestionado convierte un proyecto en un conflicto permanente. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos lograr? ¿Un proyecto fatal, un proyecto errado? No. Entonces gestionemos el contrato, porque un contrato bien gestionado puede convertir en un proyecto sin conflictos permanentes. Depende de cómo es la perspectiva de nosotros. Entonces, la diferencia entre un proyecto con disputa y un proyecto exitoso, nosotros vamos a tener que un proyecto en disputa tiene conflictos constantes, sobrecostos, retrasos indefinidos, relaciones rotas. Eso es lo que tiene un proyecto en disputa, y un proyecto exitoso es distinto. Acá tenemos un cumplimiento objetivo, rentabilidad, plazos cumplidos, y eso es nuestra gestión contractual que debamos llevar, ¿no? ¿Qué roles debemos tener frente al desarrollo profesional directivo? Vamos a mencionar acá un ingeniero de obra, hoy por hoy, año 2026, debe integrar múltiples competencias para gestionar eficazmente un proyecto de construcción. Una de ellas, seguramente, ustedes ya la conocen, hay un rol técnico, hay una interpretación sobre el conocimiento técnico, los planos, sobre el tema del control de calidad, sobre los estándares constructivos, sobre la aplicación de la ingeniería en el campo. Ese es el rol técnico. Muchos de ustedes lo han logrado, seguramente estando como ingeniero de producción, ingeniero de terreno, yendo a las obras, los proyectos que están donde tienen la recurrencia del campo, ¿no? Y un segundo rol fundamental de nosotros como profesionales que estamos desarrollando el lado técnico es el rol contractual. Ya lo hemos hablado en láminas anteriores, la gestión del contrato, los procesos de la valorización, las solicitudes de una ampliación de plazo que nos va a permitir tener ese rol. Y en el tercer lado, aunque no lo crean, nosotros tenemos que ser profesionales con un rol estratégico. Nosotros tenemos que llevar ese rol estratégico que nos permita, ¿no? Nos tiene que permitir lograr el liderazgo en equipo, la gestión de stakeholder y finalmente tomar decisiones críticas como profesionales. Entonces estamos hablando
en un rol mucho más allá que el lado técnico, ¿no? Para ello, en algunos casos, nosotros tenemos que llevar la gestión de la normativa, los contratos de construcción, ¿no? Como parte de... Hay un marco normativo, tenemos que conocerlo, el contrato de la obra, lo habíamos hablado en inicio, el expediente técnico, la normativa técnica, la legislación vigente, y para ello todas estas responsabilidades las tenemos que eh, dominar a partir de estos estándares o documentos legales que están enmarcados en tu proyecto. Ejemplos, para algunos seguramente la Ley de Contratación del Estado, el Reglamento Nacional de Construcción, los contratos FIDIC, las normas técnicas que están especificadas en tu expediente en particular, ¿no? Algunos de ellos, hoy por hoy, ya hay muchos clientes, los privados sobre todo, están dejando de utilizarlo, pero en los proyectos públicos generalmente sí suele utilizarse el cuaderno de obra. Ya algunos están migrando al cuaderno de obra digital, es un documento legal importante donde podemos registrar todo y tiene una validez jurídica, donde se puede ver las paralizaciones, las instrucciones, las ocurrencias, los eventos y los avances de un proyecto como tal. Importantísimo, ¿no? También veremos y tenemos que entender el rol de las metodologías Lean en lo que es construcción. Las metodologías Lean nos ayuda a entender que lo que se centra pues en el valor de un proyecto hacia un cliente, eliminando los desperdicios y cualquier proceso que esté enmarcado con una pérdida en lo que es procesos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de espera. Muchos de ustedes recordarán tiempos muertos, el volquete esperando, el cargador ahí con el tiempo muerto, o en la construcción, los obreros esperando la llegada del concreto. Entonces, son tiempos muertos por falta de material, por falta de información, por falta de equipos, por falta de liderazgo o supervisión. Retrabajos, cuando hacemos las cosas no bien a la primera, generando incumplimientos, errores sobre la especificación del proyecto. Sobreproducciones, donde de pronto, por una mala coordinación, por una inadecuada revisión del flujo, terminamos generando sobreproducción y eso genera pérdidas. Transportes, movimientos innecesarios, ya sea para lo que son los materiales o de pronto ya sea para el traslado de los equipos o nuestro personal. Situación que también la metodología Lean nos dice cuidado, cuidado con ello, ¿no? El sistema Last Planner System, nosotros dentro de los proyectos también hay que conocer la planificación colaborativa, donde podamos interactuar con todos los actores de un proyecto, ¿no? Compromisos realistas, la planificación maestra, la planificación intermedia, la planificación semanal. Para ello habrá que ver los hitos, los cronogramas, el desglose de tareas, áreas, actividades, restricciones, compromisos específicos y que sean medibles cada semana. Habrán indicadores como lo que es el PPC, el PAC, lo que es el Lucas Planning, el trabajo de revisar las 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas, las que correspondan, para asegurar no tener restricciones y que los recursos estén disponibles para la ejecución de ellos, ¿no? Em, ¿Qué control de avances pudiéramos revisar? Bueno, hay restricciones, hay avances que tenemos que revisar. Para ello, los planos aprobados, los materiales que estén disponibles, los equipos listos, el personal listo. En minería mucha restricción con los anexos, el tema del teseo. Entonces, todo eso es parte del control de restricciones, la permisología. Finalmente, para que esto sea un sistema que funcione, debemos implementar las famosas curvas S, el valor ganado, indicadores o herramientas de gestión que nos permitan corregir y tomar acción de alguna desviación que se dé en el proyecto, ¿no? Eso es parte de lo que es la planificación del ingeniero, ¿no? Y en los skills de lo que es el costo, conocer la estructura de los costos, la mano de obra, el material, los equipos, los gastos, controles que puedan haber KPIs, formas de controlar, de registrar, de analizar, sea personal, directo, indirecto, materiales, maquinarias, consumibles, gastos, el margen es fundamental a través de fases y control. Entonces, todo esto, ¿por qué no finalmente decantarlo en valorizaciones y en resultados económicos que nos permitan garantizar la rentabilidad del proyecto, ¿no?
Entonces, ¿a dónde apuntamos? A un control técnico con alta calidad, con alta seguridad. Cuando hablamos del control de la calidad, estamos hablando que en sus proyectos ustedes tengan claridad sobre qué inspección, de acuerdo al expediente, se tiene que realizar, qué ensayos, qué certificaciones para el cumplimiento, medidas de seguridad y salud que debemos llevar de acuerdo a la prevención de accidentes, protección de trabajadores, cumplimientos normativos, riesgos en lo que es gestión, también riesgos técnicos, contractuales, financieros, y todo eso con la intención de transformar un producto, un proyecto de forma positiva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos llegando? Vamos llegando en que vamos a tener ciertos pilares de éxito siendo directivos profesionales muy competentes. El punto uno, un liderazgo estratégico. El punto dos, una planificación súper rigurosa. Punto tres, un control técnico, ya hemos visto cómo. Punto cuatro, una gestión contractual, ya hemos hablado. Punto quinto, un control económico. Esto que nos permitirá que eh, la obra no se gana en campo, se gana en la planificación, en el control, en la gestión estratégica del proyecto. Porque probablemente ya en el campo ya es muy tarde para lograr cambios. Pero desde la planificación, desde la gestión estratégica, tú claramente tengas un rumbo sobre un proyecto exitoso. Un proyecto exitoso no depende solo de una ingeniería, requiere la integración sistemática de todos los pilares que hemos mencionado acá para que se pueda alcanzar un proyecto exitoso, ¿no? Finalmente, con el desarrollo de todo lo comentado, lograremos sostener una curva S productiva, una curva S saludable, una curva S sostenible, que no nos tenga desviaciones, que nos dé seguridad y tranquilidad, que estamos llegando a los indicadores esperados como empresa y como proyecto, ¿no? Eso es lo que buscamos dentro de este presente curso. Bien, más bien agradecido. No sé si hay preguntas ante lo que se ha explicado. Hemos tratado de abordar holísticamente los diversos aspectos, skills que vamos a revisar en nuestro programa y se han percatado pues claramente que cada uno de estos aspectos mencionados nos va a permitir llegar a un desarrollo sostenible de una empresa y que ustedes puedan asumir los roles de una manera ejecutiva eh, y prestigiosa frente al mundo laboral, ¿no? Bien, vamos con arquitecta Carito, ¿está por ahí conectada? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal le pareció nuestro presente eh, materia expuesta? Nos lleva un largo desarrollo y camino como profesionales en el aspecto formativo, pero eso nos va a permitir tomar el timón pues para el éxito, ¿no? ¿Qué opina Carito? Claro, como usted explica, hay muchos errores que siempre se cometen en la construcción y más que todo el sistema que se puede ir implementando. Entonces, el tener todo eso claro, como usted ha explicado, es algo preciso para que el proyecto se pueda culminar, ¿no? De la mejor forma y también como profesional podemos dar lo mejor también como supervisión en cada proyecto. Perfecto, muchas gracias, arquitecta. Marco, buenas Gracias. noches. Adelante, Marco. Marco Gibaja. Buenas noches, ¿Qué tal? quería Adelante. comentarle también que hoy en día también los otros costos o el control de costos también es muy importante tanto para poder identificar los costos directos e indirectos que influyen dentro del proyecto. Así Sin es, así un poco es. control de los costos directos e indirectos, es difícil llevar uno de los cinco pilares ahí que usted mencionó anteriormente Ujú. sobre el aspecto económico. Me has hecho recordar una anécdota, Marco. Estábamos en un proyecto eh, y resulta que estábamos en la fase final, fase de cierre del proyecto. Y en esta fase de cierre, nuestra curva del costo directo, ¿no? El costo directo o la venta directa había bajado abismalmente.
De lo que antes vendíamos 10 millones por mes, nos tocó vender 1 millón por mes porque ya estaba en cierre de proyecto. Y nos tocaba, si ya mi costo directo venía en 10 y tocó una caída a 1 millón porque estábamos en cierre, la estructura organizacional del indirecto venía pues con más de 200 personas, tenía que reducirse. Y todos les costaba desprenderse de los recursos, hablo de todos como los jefes, porque decían, no, pero me falta el dossier, no, pero me falta la entrega del área. Igual se tenía que hacer el dossier, igual se tenía que hacer la entrega del área, pero ya no podíamos tener la misma estructura organizacional para ejecutar un proyecto. Y me has hecho recordar ahí, Marco, cuando mencionas, ingeniero, del control del costo indirecto, el control del costo directo. Sí, porque tiene que haber una correlación. Si ya no hay directo, ¿por qué tenemos indirecto? El indirecto está para acompañar al directo. El indirecto existe para supervisar al directo. Pero si ya no hay directo, pues tenemos que ser conscientes de que el control nos demanda una reducción o optimización de ello. Totalmente concuerdo con usted, Marco. Gracias. Vamos con John Velázquez. John, adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué Quería tal? hacer la consulta en base a lo que, más o menos en una experiencia, yo soy arquitecto, tuve algunas Arquitecto. experiencias de construcción Ujú, y, claro, yo desde la parte del diseño, ¿no? El diseño arquitectónico, pero siempre me gustaba ir a ver en obra, ¿no? Cómo iba el avance de la obra, ¿no? Consultar con los ingenieros. Y tuve una experiencia en la cual este, los maestros o el personal, ¿no? Ya el personal de obra, lo que son ayudantes y esto, no estaban debidamente capacitados, ¿no? mm, Y eso generó retrasos en la obra, ¿no? Entonces, no sé si hasta qué punto se ha podido o se podría compensar esa situación en el sentido de que tengan también alguna responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, sucede que a veces, bueno, y ahora con más razón esto de las extorsiones, bueno, si se filtran personajes que prácticamente, llevan a un sobrecosto en la obra, ¿no? La verdad que es un poco difícil ese tema, ¿no? Entonces, eh, me quiero enfocar más en el tema de la falta de capacitación, tal vez del personal, ¿no? Que eso también, sí. de una manera, tiene retrasos, ¿no? Nos genera retrasos Súper. en eso. Sí, súper importante ello, John. En realidad nosotros como empresarios, como gerentes, como jefes, nuestra labor es eh, dar seguimiento al cumplimiento del contrato. El cumplimiento del contrato tiene obligaciones presupuestales, lo hemos dicho en un inicio, y de planificación también, de acuerdo al cronograma o hitos que se espera o el cliente desea para el cumplimiento de su proyecto. Y en ese sentido, cuando uno hace la evaluación de cómo tengo que comportarme yo como empresa, como proyecto, para llegar a esos hitos, para llegar a ese presupuesto, probablemente me demande, como está la imagen en esta pantalla, de una curva ligada con recursos. Y esos recursos tienen que venir, pues, de obreros, operadores. Entonces, yo tengo que garantizar que estos recursos estén dentro de mi obra y que me permitan desplegar el avance requerido. Y en ese sentido, nosotros también, si vemos que necesitaba 100 operarios y en el mercado solamente hay 50, tendré que ver de qué manera o hago una escuelita para que los oficiales eleven a operarios, o salgo ya, vi que en Lima no hay operarios, tendré que traerme de Cusco, tendré que traerme de Piura, tendré que traer de Arequipa para desplegar los proyectos. O sea, es una responsabilidad de la gerencia. No deja ser responsable el gerente, el gerente, el residente, la búsqueda del recurso para ejecutar la obligación del cronograma. O sea, sí somos responsables.
Así que hay una labor ahí de inversión de las empresas. Seguramente si el mercado está tan competitivo, porque pasó esto en el 2013, pasó esto nuevamente en el 2018, tenemos que tener implementación de áreas de gestión humana, de áreas de administración, para formar el talento, para retener el talento y para la búsqueda de talento. Esas tres funciones importantes para sostener el modelo de negocio. Buena participación, yo, muchas gracias. Vamos con Luis Enrique. Adelante, Luis. Luis Enrique no Ingeniero, está. buenas tardes. Sí, me Ahora pareció sí. muy bien la capacitación, ingeniero. Perfecto, perfecto. A ver si igual a todos los que van participando y los que están ahí escuchando igual los conmino, los invito a que puedan estar dentro de lo que es el programa finalmente. Es un programa mucho más amplio donde podamos interactuar todo el conocimiento planificado en la pedagogía formativa a lo que es la especialización. Muchas gracias. Melisa Tiznado, buenas noches, Melisa. ¿No está? Sí. Ah, ¿Estás aquí? No lo que puede no hablar. está Melisa. Vamos con eh, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. No está. Bien, en tal caso, muchas gracias a todos los conectados y espero tenerlos pues en nuestro presente curso o programa de largo aliento, ¿ya? Gracias. No sé si está la señorita del área académica. Sí, Sí, ya buenas eh, noches. sí, ingeniero. Sería todo entonces. Les envié el link para que puedan inscribirse en este caso para su certificación. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego.